Conciudadanos, tengan ustedes un saludo cordial. En esta oportunidad nos presentamos de nuevo para traer algo novedoso, un tema muy importante. Mi nombre es Juvencio Ramírez Peña, alumno del 11º ciclo de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Bien, hoy día es un día interesante y traigo pues algo muy valioso para lo cual he titulado un tema: Estrategia para digitalizar el sistema penitenciario por situación de hacinamiento carcelario de Chiclayo. Hoy vivimos en la era de la tecnología, un gobierno digital que significa que todo nuestro sistema administrativo debe ser electrónico con plataformas digitales para brindar un buen servicio y satisfacción a nuestros conciudadanos. Sin embargo, nuestra realidad es indiferente al cambio. Le pregunto, ¿acaso tenía que suceder una pandemia COVID-19 para ver la falta de sistemas digitales interconectados que nos permitan obtener información de datos inmediatos? Pues el Instituto Nacional Penitenciario, quien tiene bajo su tutela a más de 96.000 personas privadas de la libertad con mandatos judiciales, se encuentra con gran hacinamiento por la falta de espacios para brindar un adecuado tratamiento penitenciario y resocializar, sumándose que intramuros los profesionales no tienen estandarizados protocolos para organizar expedientes personales electrónicos. La propuesta es muy concreta. En respeto a los derechos humanos se debería dar cumplimiento a la normatividad activando los mecanismos para digitalizar los legajos personales de las personas privadas de la libertad internos en las áreas de tratamiento y conectarlos con el expediente jurídico electrónico, EJE, del Poder Judicial, para lograr agilizar los procedimientos administrativos de organizar expedientes de beneficios y poder dar libertad cumpliendo plazos con transparencia, facilitar el deshacinamiento de la población del establecimiento penitenciario de Chiclayo, el mismo que consta de 4.406 personas privadas de la libertad y solo tiene un aforo de 1.143 personas. Esto es al día 26 de mayo de 2020 según fuente del INPE. Presentamos un cuadro estadístico de la población penal de la Oficina Regional Norte, sede Chiclayo. Esta región tiene bajo su jurisdicción los establecimientos penitenciarios de Tumbes, Piura, Sullana, Chiclayo, Trujillo, Mujeres Trujillo, Jamarca, Jaén, San Ignacio, Chota, Pacamayo. Tiene pues 17.147 internos, de los cuales hay una sobrepoblación de 10.663. La problemática que debemos explicar. La crisis del sistema penitenciario y las preocupaciones del Estado por encontrar alternativas de soluciones idóneas es una constante que aún espera respuesta adecuada. Dentro de este panorama crítico, a causa de esta pandemia, tanto desde las vertientes valorativas, políticos, sociales, así como desde los resultados de estudios empíricos respecto al fin resocializador de la pena, nuestro Código de Ejecución Penal sigue la perspectiva de reeducar al delincuente a través de una política de tratamiento interdisciplinario que no es novedoso, sino que viene desde hace 33 años de vigencia, desde 1969. Sin embargo, entre la ley y la realidad fáctica de los establecimientos penales hay aún un abismo que se debe ser superado. Les diré, el sistema penitenciario en su conjunto, comenzando con lo que proponemos el expediente del interno digitalizado, no podemos pretender encontrar una respuesta dentro de una perspectiva exclusivamente penitenciaria, al margen de la sociedad, puesta que la administración penitenciaria hace frente a un problema que en esencia representa la fase final de la problemática criminal. El número de internos recluidos en la cárcel de Chiclayo, la región norte, responde a decisiones del Poder Judicial. Dentro de este universo, cerca del 40% son de condición de procesados. Los problemas de esta situación generan en las cárceles
son ocasionados predominantemente por el sistema judicial penal anacrónico. Sin embargo, los factores criminológicos no emergen del Poder Judicial. El comportamiento criminal se da en una realidad social concreta. Por ello es que el problema penitenciario requiere de un tratamiento integral, teniendo en cuenta el entorno social donde se genera la delincuencia. Para ello, vamos a hablar de derechos humanos. Muchos se dicen, ¿por qué tanta importancia a los privados de la libertad, entre paréntesis, como dicen los delincuentes? Pero, señores, queremos aclarar aquí o exponer los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos principalmente y a otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. Entre las principales características de los derechos, cabe citar los siguientes. Son universales, son derechos inalienables de todos los seres humanos. Se centra en la dignidad intrínseca y el valor de igualdad a todos los seres humanos. Son iguales, indivisibles e interdependientes. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones de acciones y omisión, particularmente en los estados y los agentes de Estado. Han sido garantizados por la comunidad internacional, están protegidos por la ley, protegen a los individuos y hasta cierto punto a los grupos. Esto también lo dice Loiser Ambrose 2006. Entonces podemos decir que en el Perú los derechos se garantizan a todas las personas en virtud de los tratados internacionales sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, opinión política u otra índole, de origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición. Es por ello que el derecho a no ser sometido a una tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes como esa en esta oportunidad el hacinamiento. Tenemos pues que respetar y estamos adscritos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas desde 1996, aprobado por el Perú mediante el Decreto Ley 22129 del 28 de marzo de 1979. Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Naciones Unidas 1990. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas Nelson Mandela, Naciones Unidas 2016. Tenemos las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, regla de Tokio, Naciones Unidas 1990. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas mediante medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes y sus comentarios. Reglas de Bangkok, Naciones Unidas y UNOC 2011. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Reglas de Beijing, Naciones Unidas 1985. La regla de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, reglas de La Habana, Naciones Unidas 1990. Reglas penitenciarias europeas, Consejo de Europa 2006. Tenemos agua y saneamiento, higiene, hábitat en las cárceles, Comité Internacional de la Cruz Roja 2013. Tenemos el principio y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad de las Américas, CIDH 2008. Convención contra la tortura y otros tratos y crueles o penas crueles, inhumanas, degradantes. Naciones Unidas 1984, aprobados en el Perú mediante Decreto Ley 22198 de fecha 28 de marzo de 1979. Tenemos también el Consejo de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de Naciones Unidas 1998. También tenemos las orientaciones técnicas para la planificación de los establecimientos penitenciarios de la UNOC 2016. Entonces, el Perú
respeta a estos tratados internacionales. Pues tenemos en ello una jurisprudencia internacional en Colombia que se data la sentencia T-153 de 1998. El Tribunal de la Corte Constitucional de Colombia, cuyas medidas fueron superadas en la sentencia 38 del 2013 y posteriormente la sentencia T-762-2015, ha recurrido en más de una oportunidad a la técnica de estado de cosas inconstitucional ante la vulneración masiva y generalizada de los derechos humanos, de los fundamentales de la población privada de la libertad, respecto a las condiciones de hacinamiento de los establecimientos carcelarios de Colombia, causales explicativas de la congestión, infraestructura y administración. La Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad. ¿Cuál es la población carcelaria que impide la separación de los internos por categorías? En efecto, la ley ordena la separación de condenados, reincidentes primarios, miembros de las fuerzas públicas, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos. En Estados Unidos también podemos decirle que hay una sentencia muy importante. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió la resolución del 2011 en el caso de Brown versus Plata sobre graves violaciones a los derechos constitucionales en el sistema penitenciario de California. Estados Unidos dice 493 el 2011, la decisión sostiene que en un límite la población impuesta judicialmente era necesario para remediar una violación de los presos. Octava enmienda, que los derechos constitucionales ordenados al Estado de California a reducir su población carcelaria a 137.5% de la capacidad del diseño dentro de 2 años. Para ello, quisiéramos también ponerle la norma de conocimiento a la normatividad del gobierno digital. Para el gobierno digital tenemos la normatividad, el Acuerdo de Foro Nacional Visión al 2050. Tenemos el Plan de la Política Penitenciaria de 2030. Tenemos las guías de la política de ese plan. Tenemos la Agenda Digital del Bicentenario 2020-2021. Tenemos el informe del análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Tenemos el Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación para la Competitividad del Desarrollo Humano 2006-2021. Tenemos el Plan Bicentenario 2020-2021, ese plan. Tenemos el Decreto Supremo 056-2018 que aprueba la Política General de Gobierno 2021. Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, ese plan. Tenemos la sentencia 5436-2014, PHC del Tribunal Constitucional, que declaró la existencia de un estado de cosa inconstitucional respecto al hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de la infraestructura y los servicios básicos. Aquí quisiera hacer un detalle y explicarles. Esta sentencia, pues, de los primeros días del mes de agosto, nos trae, pues, ahora a un estado de cosa inconstitucional. ¿Qué quiere decir? Que todo el gobierno y las instituciones deberían y deberán aportar a la solución del sistema penitenciario. Y esto ya lo dispone el Tribunal Constitucional. Y con esto ya presiona, es más, ya va a controlar dándole un plazo de 5 años para que si no cumplen con solucionar el problema de hacinamiento, dispondrá el cierre de los establecimientos penitenciarios. Para ello, la Ley de Presupuesto 2021 no se ha considerado ningún presupuesto para construir nuevos establecimientos penitenciarios. Se entiende que luego de las elecciones vendrán pues otros gobiernos, el 2021, en la cual dispondrá una nueva política de inversión para buscar espacios o, en su caso, son las medidas que estamos poniendo, unas propuestas estratégicas para mejorar, no mejorar, sino
contribuir al deshacinamiento de la población de internos. Bien, aquí vemos una lámina en la cual muestra pues la justicia digital. Hoy, con la modernidad que tenemos, nos lleva pues a que todo el sistema sea digitalizado, tenga una transformación electrónica, donde todos los sistemas pues sean interconectados, tanto el Poder Judicial, desde el penal, la policía, el penal, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y todo sería en bien de la sociedad. Llegamos a las conclusiones. Unas conclusiones que se deben tomar en cuenta. Primero, se propone la estrategia de digitalizar el sistema penitenciario y su interoperatividad con el sistema judicial de Chiclayo, que permite reducir el hacinamiento en beneficio de la persona privada de libertad, evidenciando la gran necesidad según las encuestas. Para ello, se deberá elaborar el expediente electrónico de legajos de los internos, alineados por las disposiciones del Grupo de Trabajo Multisectorial, que tiene por objeto elaborar el Plan Estratégico Multisectorial para la implementación de la Política Nacional Penitenciaria 2030, aprobada mediante la Resolución 304 del 2020, JUS, de fecha 11 de diciembre de 2020, consecuente al Plan Estratégico del Gobierno Electrónico del INPE 2018-2021. Segunda conclusión, valorar el cumplimiento al artículo primero y los numerales 21 y 22 del artículo 139 de la Constitución del Perú, debiendo humanizar el establecimiento penitenciario de Chiclayo, que tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y recuperación del penado a la sociedad. Sin embargo, se incumple al tener gran hacinamiento. Tercera conclusión, dar importancia al procedimiento administrativo digitalizado, digitalizando los legajos de internos en las áreas de tratamiento penitenciario para las evaluaciones técnicas de tratamiento, a fin de proponer los plazos legales, sus beneficios penitenciarios ante el Poder Judicial y las gracias presidenciales para obtener su libertad, disminuyendo el hacinamiento. Como cuarta conclusión se propone la adaptación de una plataforma virtual para la digitalización de expedientes de legajo personal de internos en las áreas de tratamiento, que facilitará la transparencia, la conectividad con los expedientes judiciales electrónicos del Poder Judicial. Y por último tenemos la conclusión quinta. Se propone el expediente electrónico de legajo personal del interno para la clasificación y el tratamiento resocializador, utilizando herramientas tecnológicas en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Esto promoverá la convivencia pacífica de los internos, bajo respeto de los derechos humanos y acorde con la Política Nacional 2030, Nacional Penitenciaria 2030. Bien, tenemos una recomendación que esperemos que se tenga en cuenta. A la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Zipán, de la cual me digno ser su alumno, se le recomienda que considere la posibilidad de realizar la segunda fase de esta propuesta, que consiste en liderar una mesa de diálogo, de ayuda y solidaridad al establecimiento penal de Chiclayo, en términos de protección social, con elaboración de una plataforma digital para contribuir con el deshacinamiento de la persona privada de la libertad, para afianzar el respeto y el estricto a los derechos humanos. Bien, ¿cuánto quisiéramos que se llegue a esta conclusión? Y ante todo la recomendación que la universidad, el Instituto Nacional Penitenciario y la digitalización judicial se tenga presente en favor de la persona privada de la libertad. Es muy oportuno concientizar, humanizar a todos los que nos están escuchando y también las autoridades para que ello pues mejore nuestro sistema carcelario en la ciudad de Chiclayo. Gracias y feliz Navidad. Muchas bendiciones.